sursum corda. Sursum corda, levantemos el corazón. Conversación con Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, transmitida por Radio María Uruguay, sábados y domingos a las 12 horas. Amigos que nos encontramos en Radio María, luego otra forma de acceder a este programa de Radio María, que se transmite todos los sábados y domingos a las 12 horas, y le sigue también El grano de mostaza. Sursum corda, levantemos el corazón. Queremos mirar a Dios y mirar según Dios. Y este programa lo vamos sobre todo a dedicar a la Virgen de los 33, a los 200 años de los acontecimientos, y yo lo voy a hacer en parte compartiendo, el modo como lo voy a desglosar, el libro que yo he publicado, que se llama La Virgen de los 33, y a través de ello, accesos a la Virgen de los 33 y también acceso a estos acontecimientos. El libro tiene cuatro partes, oración, historia, presencias y reflexiones. Voy a empezar por la segunda, que justamente es una historia de la Virgen de los 33, relativamente breve, pues son unas cuantas páginas, y que lo que hace no es solamente la historia solo de la imagen, sino una relación, porque justamente la imagen está presente en una historia y una geografía. Entonces, una relación del nacimiento y crecimiento de nuestro pueblo y la presencia de la Virgen en ella, y en concreto luego la relación de esta imagen, porque lo que importa es María, en fin, el Evangelio, la Iglesia, Jesucristo. Esta imagen es símbolo y presencia de esa realidad. Por eso comienza esa historia recordando cómo nuestra sociedad, esto es en Uruguay, el pueblo oriental, empieza, por decirlo así, tiene esta sociedad ya con esa nueva etapa, tiene ahí indios cazadores, aborígenes cazadores, que estuvieron, esos 2000, 3000 años, etcétera, pero eso hay que conocerlo y de algún modo tiene una presencia, pero como tal, la etapa formativa de este pueblo en su mezcla y en su novedad, no nace en Montevideo, nace en los 7 pueblos de las misiones orientales, que quedan en ese triangulito arriba de nuestro mapa, que en fin no es Brasil, pero no importa en su momento. 7 pueblos que empiezan en el siglo XVIII, ya antes habían llegado españoles. La llegada de los españoles, en fin, del hombre europeo, es fundamental, porque no es solamente la conquista, como si también tiene una dimensión de conquista, de distintas formas por otra parte, es una nueva etapa. En primer lugar, América como la conocemos no era una unidad, más allá que fue una unidad geográfica, ni se conocían de una parte a la otra, así que en parte esa unidad hace ya esa unidad o esa globalidad que tenía Europa, la fe cristiana, la base del Imperio Romano, la cultura griega, y una serie, es esa unidad también, por cierto, la evangelización. Así que entra, sin irnos a lo nuestro para no ir tan lejos, en la evangelización de grupos. Primero, no pensemos en la separación de países modernos, ¿no? Es una región, pero en la evangelización de los guaraníes, que como muy bien dice el padre Larrañaga en un profunda síntesis de nuestra historia, nuestros antepasados, él dice que era Montevideo, no sé si tenía, que yo sepa, sangre guaraní, pero no importa, son nuestros antepasados, son nuestra raíz, en eso nos entroncamos. Dice, libremente, los obligó, se entregaron no al soldado, sino al misionero, no a la espada, sino a la palabra.
Y además esto no es algo así como bello, y es así. Cruzaron el río Uruguay, misioneros jesuitas, bueno, y fíjense, en medio de las selvas y de esos grupos, eran 2, 4, no tenían ninguna fuerza material. Incluso varios de ellos los mataron, incitados por los caciques y más que nada por los curanderos, por los brujos, pues sacaban. Y ahí tenemos a San Roque González de Santa Cruz y compañeros, son los mártires del Río de la Plata y que murieron de este lado de Uruguay. El norte lo que nos quedó, pues, está en nuestra propia raíz, tendríamos que traer mucho más devoción. Y bueno, y es verdad, porque después están las cartas, las narraciones de los padres jesuitas que hacían a sus superiores. Te digo, se entraban 2 padres, 4 padres y se metían en la selva. Y venían los caciques a ver cómo trataban a los indios. Y entonces les pedían, unos no y otros sí, les pedían que fueran padres con sus indios, los que estaban bajo su cuidado, esos caciques. Y bueno, los padres iban con 2 o 3 ya guaraníes, 5, 10, la cifra, con ya cristianos, e iban, se adentraban y bueno, y así iban, y después los iban reuniendo. Eso es lo que significa la palabra reducciones, no es en el sentido nuestro hacerlos menos, es conducirlos, reunidos, porque para que pudieran vivir una vida mejor en todos los sentidos, en la fe, en la cultura, en la producción, en la alimentación. Fíjense, los guaraníes andaban en pequeños grupos y eran nómades, seminómades. Se juntaban en un lugar, limpiaban el terreno, plantaban un tiempo, bueno, y cuando se agotaba se iban para otro lado. Por eso no llegaban a ser ciudades. No llegaban a ser ciudades porque no tenían producción para ello. Perdón que me entró una llamada y no la puedo sacar, porque tendría que haber sacado internet yo acá. Bueno, sigamos. Y entonces, bueno, los van agrupados. Para ellos de que una producción, gran parte se pudo hacer porque ya había mucho ganado cimarrón, que se ha ido multiplicando en toda lo que es la banda oriental y más allá, parte que quedó del Brasil. Entonces, porque para reunirlos había también que alimentar. Pero y ahí fundaron esos 7 pueblos que, según toda historiografía, la Rañada claramente dice, es el comienzo de nuestra nacionalidad. Luego van a entrar por distintos lados, del lado de lo que es Entre Ríos, Buenos Aires, va a haber mezcla con invasiones portuguesas, y se va a ir creando esa nueva cultura, ¿sí? O se quiere vieja, injerta una con la otra. Los guaraníes de sus pueblos tenían sus propios cabildos, su propio gobierno, con sus propios caciques. O sea, no tuvieron gobernadores externos, y los jesuitas eran la potestad civil, la tenían ellos, en fin, sí, un tipo de organización del trabajo común, en fin, etcétera. Esa es nuestra raíz y el comienzo. Y luego, bueno, ya digo, después vienen las ciudades que se van formando del lado hispano, Colonia Sacramento con los portugueses, Montevideo, Maldonado, y se va a ir entrando en esa nueva realidad. Cuando caiga la corona española, porque se le entrega el poder a Napoleón Bonaparte, los reyes, queda sin su principio de autoridad, y ahí es que va a ser todo el movimiento en América de cuál es, cómo organizarse y cuál es el principio de autoridad. No voy a hacer toda la historia. Nosotros tenemos dado nuestro lugar, que porque somos marítimos, porque además estábamos en el límite entre los 2 imperios, las 2 monarquías más bien, de española y portuguesa, porque había mucho que estaba desocupado, las fronteras no estaban claras, en fin, complejísimo. Nos pasamos 20 años hasta más o menos empezar a tener una forma.
con la Constitución de 1860. Una forma, pues tampoco eso quedó asentado, sino otros al menos 60 años, ¿no? Así que, pues, pero en esos años más fundantes, que todo estaba medio en el aire, no sabes, tú podrías salir para muchas formas, con distintos influjos, con distintos momentos, con distintas personas. Sí, el hecho que más estamos celebrando, que de un modo simbólico, pero no es más que simbólico, habíamos quedado bajo una ocupación del Imperio del Brasil, bajo el emperador del Brasil, cuando este se separó de Portugal en el año 1822, y en 1825 empieza un movimiento para no. Nosotros queremos ser de otra forma, queremos con nuestra costumbre, nuestra lengua, etcétera, con otra relación con las provincias que formaban parte del Río de la Plata, a su vez con una autonomía, ¿no? Y es todo el proceso del año 25 que va a seguir también con otra complejidad, porque una guerra casi internacional, van a entrar las provincias, y va a entrar, por supuesto, el Imperio del Brasil, va a intervenir otro, que dura además varios años, 25, 26, 27, y todo un problema del 28. Bueno, el 28 también. Y después, bueno, ya digo, va a abocar en la Constitución del 30. En ese camino, que queremos mirar, en primer lugar, lo hicieron gente que era católica de convicción, católica de vivir los sacramentos, católica de vivir las fiestas religiosas, católica de honrar a la Iglesia y la comunión con el Papa, en lo que se podía, esas distancias y formas. Digo, no es que fueran todos santos ni perfectos, es otra cosa, ¿no? Y él se manifestaba, digo, de muchas formas. Artigas se ocupa de que puedan tener sacerdotes para que tengan misa para el ejército. Y bueno, y en todos los pueblos, también Rivera cuando va fundando pueblos, la Valleja, en fin, todo. Así que además los celebraban en católico, como celebraron las proclamas del 25 de agosto, bueno, en un rito cívico fueron a la Piedra Alta y proclamaron el grito de independencia, pero al mismo tiempo en el rito religioso de ir a la iglesita de Florida y celebrar la misa, cantar el Te Deum, que sería una acción de gracias de la iglesia latina, y honrar a los pies de la Virgen. Y es allí que esa imagen de la Virgen de los 33, adquiere su lugar. Así que digo, mi libro tiene toda una parte de historia, y luego cómo continúa hasta hoy esa imagen, hasta que llega a ser proclamada patrona del Uruguay, la Virgen María. No es una imagen, la Virgen María, en su advocación y en su imagen de Virgen de los 33 que está en Florida. Así que, y después cómo se ha ido desarrollando hasta hoy, porque es dinámico, además son procesos de reconocimiento de la Virgen de los 33. Una otra parte del libro es las oraciones, también la primera, las distintas oraciones, la oración de la misa, las lecturas que hace la iglesia, el prefacio que canta en la misa, porque nos acercamos a María, Virgen de los 33, con la oración de la iglesia, cómo la iglesia la trata. Y de un modo especial la súplica, que es la oración larga, solemne, que el día de la peregrinación nacional, que siempre es el segundo domingo de noviembre, la fiesta de ella es el 8 de noviembre, pero la peregrinación es el domingo segundo de noviembre. Bueno, ella va, él se va a la misa, todo lo que está haciendo la peregrinación, y se entra, porque está ligada a la Virgen de los 33, a su casa. Entonces el rancho que era la capilla de Florida, ahora es la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los 33. Se entra para ponerse a los pies de la Virgen, para arrodillarse, y se reza esa súplica que tiene, yo lo trabajo mucho en el libro, y creo que ayuda a que quiera profundizar, dos grandes partes, uno de alabanza a Dios, mirando en María la obra de Dios, y toda la historia de la salvación, y otra segunda, más bien en la súplica, que va muy universal, por todo el pueblo, por todas las dimensiones del pueblo, niños, grandes, en fin, la función, y aún por las nuevas naciones y por el mundo entero. Y bueno, también están los textos de Juan Pablo II, que predicó en Florida en el año 88, el Regina Coeli, que bueno, son oración de la iglesia y palabra de la iglesia que nos ayuda a comprender y a vivir la Virgen de los 33.
tiene una tercera parte, que se llama Presencias, es un poco ver algo como ha sido el culto a la Virgen de los 33, cómo trabajaron muchos. O sea, lo que tenemos, somos hijos de, por ejemplo, Oribe le regala una corona de oro en el año 57, que es el segundo de los 33, diciendo que la había invocado en un naufragio de su familia y en todas sus batallas. Bueno, eso hace a su historia, cómo el pueblo de Florida lo fue reconociendo, y después sobre todo en lo moderno, lo que hizo el Monseñor Paternain, que fue el que terminó la iglesia de Florida, catedral, y sobre todo el que la hizo pintar, que es una maravilla. Después otros hechos más modernos, como el festival Uruguay le canta a la Virgen de los 33, que ya tiene más de 30 años. Bueno, son modos de reconocerla y de hacerla conocer, y de hacerla cantar, en fin, etc. La Virgen produce arte, produce poesía, produce canciones. Bueno, y también la Casa del Peregrino, la hermana Noemí, que estuvo muchos años allí, casi 25. Bueno, sí, casi 25. Y bueno, reconocer, en fin, un poco las presencias, el sentido del santuario en Florida y de ir allí, el sentido de ponerle a nuestras hijas María Agraciada o Agraciada, de los 33 edificios, ponerlo, ¿no? Entonces, pero es la Agraciada Virgen de los 33, entonces Agraciado, María Agraciada, es un modo de poner el nombre de la Virgen que la relaciona con la Virgen de los 33, las peregrinaciones, la nacional y otras para hacer, en fin. Ahora está la imagen peregrina que se ha hecho, que es como una réplica. Hay imagen en casi todas las iglesias de Uruguay, ahora eso ha crecido muchísimo, su presencia. Pero esta es la que viene del santuario. En un momento, durante 3 meses prácticamente, está recorriendo la arquidiócesis de Montevideo, parroquia por parroquia. Es ella que viene, para que nosotros vayamos. Y hay que hacer el hábito de ir al santuario de ella, Florida. Repito, no solo la peregrinación nacional, las familias, llevarle a nuestros hijos, en fin, hay mucho para nosotros devolverle y hacer crecer su presencia. Y luego una cuarta parte que tiene este libro son 2 reflexiones, esto es lo más largo que quiera leer más o menos de 20 páginas cada una que es, bueno, ¿por qué? ¿Qué dice la Virgen 33? Y bueno, ¿cuál es su sentido? En fin, lo voy a explicar ahora. Sí, por su presencia, y bueno, también mirando la imagen, su belleza, cómo expresa la Inmaculada Concepción, el arte que tiene, etc. Y otro segundo que es más una reflexión sobre la mujer y la realidad de la mujer antropológicamente, como la que tiene cuerpo que puede dar vida dentro, que es propio de la mujer, y bueno, y la visión bíblica de la imagen de Dios en la mujer, y luego eso aplicado a la Virgen y aplicado a la Iglesia y a la Virgen de los 33. Eso más de reflexión. Este libro, bueno, se puede conseguir en las librerías en general, y se puede también conseguir en la librería Letras, en la librería de Montevideo. Bueno, yo por supuesto te tengo, ¿no?, para vender. También donde algunos lados que me van invitando haré presentaciones. Bueno, yo he estado, porque la Virgen me llamó de alguna forma, he estado sobre todo intensísimamente 10 años, por decir una cosa, durante 10 años, todos los 8 fui a celebrar misa a Florida, muchas otras cosas, bueno, y la Virgen me tomó a su servicio, y yo ahora, con motivo de del bicentenario de los hechos, y también de este nombre, esa imagen, que es la Inmaculada Concepción, que ya tiene su historia del siglo XVIII, de origen guaranítico, y que estaba en el pintado, esa imagen, el pueblo de Florida, reconociendo una cantidad de hechos, le llama la Virgen o la Virgencita de los 33. Y de ahí va a ir pasando ese nombre con todo su significado. Bueno, con esta ocasión, ya digo, este libro que es, porque también conocerla más, quererla mejor, hacerla conocer es bien importante y forma parte del crecimiento de nuestra cultura y también de la evangelización y de hacer presente las raíces católicas y no tanto como algo del pasado. Nuestro pueblo necesita la protección de la Virgen y necesita también convertirse al Evangelio, a la verdad del Evangelio, y separarse de cosas tan violentas y que van contra la dignidad del hombre, bajo la protección de la Virgen. Y bueno, ya terminando, quiero compartir, ya saben que nuestro programa se llama Sursum Corda,
y yo tengo con otras personas un pequeño programita, pero no programa sería un pequeño proyecto, que se llama Sursum Corda, discipulado para la conversión a la liturgia, al culto de Dios. Tenemos que volvernos al culto de Dios y en una profundización. Entonces, tenemos, bueno, la editorial en que he publicado este libro se llama así. Y entonces, invito, claro, en verdad es para los que estén más cercanos al Montevideo o cercanos, ¿no? Hacemos, a veces algunas de esas las transmitimos también por el canal o quedan allí para conocer, 3 misas más solemnes, o sea, con el canto, con la predicación, tomando lo mejor. Son los primeros sábados a las 18 horas en la iglesia de la Guada, misa de rito solemne en español. Los terceros sábados, un poquito antes, 17:30 en los Bajos, ahí con todo cantado, en español cantadas las lecturas y las oraciones, pero en canto gregoriano, que es el canto más, la forma más solemne y propia de la iglesia, en canto gregoriano, los introito, otras partes de la misa. Y luego los últimos domingos de mes, que es el 31, a las 17:30, el Tres Cruces. Pero también en el mes de septiembre habrá se ofrece un curso de 5 martes, los 5 martes de septiembre, de 18:45 a 20 horas, y lugar en la parroquia del Cordón, estando por la calle Colonia, ¿no? Las va a dar, se llama exactamente, no me quiero abrir esto, el taller El Canto de la Misa, y lo va a dar el arquitecto Leonardo Fiorelli, que es de este grupo de Sursum Corda. Yo también voy a participar casi todos los días. Está abierto a todos, pero hay que inscribirse, y es presencial, ya digo, ¿no? ¿Cómo inscribirse? Bueno, les doy caminos, hay que estar en internet, ¿no? Sursum Corda tiene un pedazo en mi página. Entonces, si ustedes ponen Sursum Corda discipulado, probablemente les aparezca. Si no, ponen Alberto Sanguinetti y buscan donde aparece Amicus Ponsi, la página. O ponen Amicus Ponsi y buscan la página. Y siempre, si vais llegado a la página, en el menú está Sursum Corda. Y allí hay tiene varios apartados, Sursum Corda, y uno es propuestas para todos. Pegan ahí, y esperan que se abra, y abajo dice taller El Canto de la Misa. Pegan ahí, bueno, y ahí tienen cómo inscribirse, y toda la explicación. Así que invito a quien quiera, y como dice allí el mismo, es para quién es, para todo el que quiera conocer más, para quienes pueden participar, todo interesado en conocer, reflexionar y aprender acerca del canto de la misa. Dice, ¿para qué participar en un taller? Bueno, para andar justamente asegurar la plena participación conociéndola mejor. ¿Hay que saber cantar? No hay que saber cantar, es para todo el que quiera. Bien, repito, el Sursum Corda discipulado, o si no, entra por Amicus Ponsi a la página, puede ser entre otras cosas, yo para Alberto Sanguinetti, hasta que busquen la página de Amicus Ponsi, buscan Sursum Corda, y ahí buscan propuestas para todos, y allí les aparece el taller. Que María Santísima, la Virgen de los 33, nos proteja y nos ayude. Y viva la patria que nació cristiana, viva la estrella de nuestra mañana, Virgen soberana de los 33. Sursum Corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Esta conversación Sursum Corda, levantemos el corazón,
con Monseñor Alberto Sanguinetti Montero se transmite por Radio María Uruguay los sábados a las 12 horas y enseguida le sigue Un grano de mostaza, también de Monseñor Alberto Sanguinetti Montero.